Hola, este video trata de abordar los temas de la última unidad que se ven en la materia, que es líneas de campo y ecuaciones diferenciales ordinarias. La segunda parte, la primera parte ya la vieron en la unidad 1. Bueno, en principio líneas de campo. Bueno, las líneas de campo son curvas en el plano o en el espacio en R2 o en R3 que ayudan a visualizar el campo vectorial. Su definición es: dado un campo vectorial continuo, llamaremos líneas de campo a la familia de curvas contenidas en el dominio del campo que en cada punto tienen al vector campo por vector tangente. Un ejemplo muy visual de estas líneas de campo es el campo eléctrico de un dipolo, es decir, una carga positiva y una carga negativa del mismo valor, que establece un campo eléctrico en esta región. Entonces, estas serían las líneas de campo. ¿Qué significa? Si uno pusiese una carga positiva en algún punto de esta región, sobre esa carga aparecería una fuerza eléctrica, que es tangente a la línea de campo que pasa por ese punto. Es decir, estas líneas nos ayudan a visualizar cómo sería el campo eléctrico en cada punto de la región. Bueno, para encontrar esta familia de curvas, o para encontrar una función cuya gráfica sea la familia de curvas, vamos a tener que resolver una ecuación diferencial. Por ejemplo, en R2, si el campo es de la forma f1 de xy, f2 de xy, es decir, f1 es la función primer componente, f2 es la función segunda componente, la familia de curvas se puede obtener resolviendo esta ecuación diferencial, que también puede escribirse, si por ejemplo f1 no es la función nula, podría escribirse de esta manera, ¿no? Y prima, que es la derivada de la función cuya gráfica son las curvas, es f2, segunda componente del campo, sobre f1. Y en R3, para encontrar la familia de curvas, deberíamos resolver este sistema de ecuaciones diferenciales. Ojo, ¿no? Porque uno acá ve un renglón, pero son dos igualdades, es decir, si pongo diferencial x sobre f1 de x y z igual a diferencial y sobre f2 de x y z, obtengo una ecuación diferencial. Y si pongo, por ejemplo, diferencial y sobre f2 de x y z igual a diferencial z, obtengo otra. Es decir, tengo dos ecuaciones diferenciales que me dará curvas en R3, justamente. Bueno, una observación es que todo punto donde existe el campo pertenece a una y solo una de las curvas de la familia. Esto quiere decir que, fíjense aquí, las curvas no se intersectan. Las curvas, las líneas de campo no se intersectan entre sí. Bueno, a ver, veamos un ejemplo de líneas de campo, ¿no? Tenemos un campo en R2, f de xy igual a 3, 0, es decir, es un campo constante para todo xy, toma el mismo vector. Bueno, acá hice una representación gráfica del campo, ¿no? Es decir, en todo punto xy, el campo vale 3, 0. Yo acá grafiqué, por ejemplo, en el punto 1, 2, en ese punto el campo eléctrico es el vector este, que es el vector 3, 0, como en cualquier otro punto del campo. Es razonable pensar que las líneas de campo van a ser líneas paralelas al eje X, porque vamos a pensar que en cada punto el campo tiene que ser paralelo, tiene que ser tangente a esas líneas. Pero bueno, lo resolvemos. F1 de x es 3, F2 de xy es 0, por lo tanto, las líneas de campo serán la gráfica de la función igual y de x que satisfacen. Y' es f2 de xy, que es 0, sobre f1, que es 3, es decir, y' es 0. Integrando ambos miembros, encontramos que la función cuya gráfica son las líneas de campo es la función y de x igual a k, una constante. Es decir, tenemos una familia de líneas paralelas al eje X
como ya nos habíamos dado cuenta. Bueno, a ver, otro ejemplo de un campo que no sea un campo constante. Por ejemplo, este campo, f de xy igual a x, es la primer componente, 2y la segunda, entonces vamos a buscar las líneas de campo. Aquí en principio vamos a encontrarlas, primero la función cuya gráfica son las líneas de campo, porque no es tan evidente como en el otro caso. Entonces, la función f1 es x, la función f2 es 2y, por lo tanto, y' será 2y sobre x, ¿no? F2 sobre F1, teniendo en cuenta que diferencial y es y' por diferencial x, multiplicamos por diferencial x ambos miembros de esta ecuación, y luego, bueno, pasamos dividiendo diferencial y podemos expresarla de esta manera, a esta ecuación diferencial, que integrando ambos miembros, como ustedes ya vieron en la unidad 1, podemos obtener esta familia de curvas que son parábolas que con vértice en el origen, que son las que están en este gráfico. Fíjense, por ejemplo, en el punto 10,5, yo grafiqué el vector campo, ¿no? ¿Cuánto es f en 10,5? Es 10, 10. Entonces, en el punto 10,5 está este vector, que es el vector 10, 10, justamente, 10 en x, 10 en y, y observen que efectivamente es tangente a la curva o a la línea de campo que pasa por ese punto. Bueno, yo les propongo que busquen otros puntos y calculen el campo en otros puntos y verifiquen que efectivamente esos campos van a ser tangentes a las líneas de campo que pasen por ese punto. Bueno, ahora vamos a ver ya ecuaciones diferenciales ordinarias para completar el tema de ecuaciones diferenciales que ustedes habían empezado, que recién resolvimos algunas sencillitas, pero para completar el tema. Lo primero que pensé es en hacer un ejemplo en el que es muy importante el uso de ecuaciones diferenciales ordinarias, y es este ejemplo de caída vertical con rozamiento del aire. Es decir, ustedes en física vieron lo que llamábamos caída libre, ¿no? Un cuerpo con velocidad inicial 0 que cae, pero en el vacío pensábamos que no había rozamiento del aire y justamente era por un problema matemático, que no sabían resolver ecuaciones diferenciales. Pero ahora que sí sabemos, vamos a resolver este ejercicio de física más real. Entonces, tengo un cuerpo sometido a la fuerza-peso y a esta fuerza de fricción, que la modelamos pensando que es proporcional a la velocidad y opuesta, con sentido opuesto. Entonces, bueno, aplicando las leyes de Newton, suma de fuerzas, masa por aceleración, nos queda más peso, m por g, menos la fuerza de fricción, que es gamma, que es una constante positiva, por la velocidad, igual masa por aceleración. Sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad, dividimos todo por la masa, que es un número positivo, y obtenemos esta ecuación diferencial, que vemos que es una ecuación diferencial muy sencilla, ecuación diferencial lineal de primer orden a coeficientes constantes, porque este gamma sobre m son números reales, positivos en este caso, y esto nos va a ayudar a encontrar la ecuación horaria de la velocidad, como se llamaba en física, de un movimiento como es este, que es bastante complicado, porque pensemos, en primer instante, tiempo igual a 0, velocidad 0, la fuerza de fricción vale 0, el cuerpo está sometido solo a la fuerza peso, por lo cual adquiere una aceleración hacia abajo que hace que adquiera cierta velocidad hacia abajo. Y entonces ahí empieza a aparecer la fuerza de fricción. Como la aceleración sigue siendo hacia abajo, la velocidad sigue aumentando hacia abajo, la fuerza de fricción aumenta en módulo y es hacia arriba, y sigue aumentando hasta que en algún momento esta fuerza de fricción se iguala al peso, y entonces ahí ya la aceleración se hace 0, y la velocidad que se obtuvo en ese instante es la que continúa, y es lo que se llama velocidad límite. Es decir, es un movimiento complicado de pensarlo,
pero muy sencillo encontrar la función cuando uno resuelve una ecuación diferencial. Entonces, la importancia de este tema para la ingeniería, que es fundamental. Bueno, a ver, vamos a hacer un esquema de las ecuaciones diferenciales ordinarias que vemos en esta materia. Entonces, en principio, ecuaciones diferenciables en variables separables son aquellas que pueden expresarse de esta forma. Ustedes ya las conocieron, las vieron en la unidad 1. Luego ecuaciones lineales de primer orden, que pueden expresarse de esta manera, como y' más p de x y igual a g de x, p de x, g de x, funciones continuas. También las vieron en la unidad 1. Y ahora aparecen otras ecuaciones diferenciales en esta unidad que yo solo voy a enumerar. No las voy a explicar en este video, tienen que ir al apunte del aula virtual y ahí van a, con detalle, poder aprender a resolverlas. Pero bueno, las ecuaciones diferenciales de tipo homogénea son las que pueden expresarse de esta forma, como y' igual a f de xy, a una función f de xy, donde esta función es una función que se llama como función homogénea de grado cero. ¿Qué quiere decir? Que f de xy es igual a f de xt y t, donde t sería un factor de escala, digamos. Es decir, esta función es invariante a un cambio de escala. Esto se llama función homogénea de grado cero, y cuando la ecuación diferencial se puede expresar como y' igual a una función de este tipo, es una ecuación diferencial de tipo homogénea. Luego está ecuación diferencial total exacta, que es una ecuación diferencial que puede llegar a expresarse de esta manera, como una f1 de xy diferencial x más f2 de xy diferencial y igual a 0. Pero de forma tal que la derivada con respecto a x de f2 sea igual a la derivada con respecto a y de f1 en todo el xy, en todos los puntos. Bueno, esto se llama ecuación diferencial total exacta y también verán en el apunte cómo resolverla. Y luego están las que son ecuación diferencial reducible a total exacta. Son aquellas ecuaciones diferenciales donde también pueden expresarse de esta manera, f1 xy por diferencial x más f2 de xy diferencial y igual a 0, pero aquí ya la derivada con respecto a x de f2 no es igual a la derivada con respecto a y de f1. Entonces, si existe una función mu de xy de manera tal que al multiplicarla por ambos miembros, ¿no? Lo que nos queda mu de xy por f1 de xy diferencial x, más mu de xy por f2 xy diferencial y igual a 0, si esta nueva ecuación es total exacta, entonces esto se llama ecuación diferencial reducible a total exacta y se resuelve de la forma de las totales exactas. Este factor mu de xy se denomina factor integrante. Bueno, y por último, las que sí vamos a explicar en este video con un poco más de detalle, son las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden superior al primero con coeficientes constantes. Es decir, son las funciones de este tipo, ¿no? Derivada enésima de la función incógnita, más an-1, una constante real, por la derivada n-1 de la función, y así hasta a2 por la derivada segunda, más a1 por la derivada primera, más a0 por la función, igual a g de x, que es una función continua conocida. Bueno, hasta aquí lo que hice es como enumerar el tipo de ecuaciones diferenciales que ustedes van a ver en esta unidad, y vamos ahora a dedicarnos a las ecuaciones diferenciales, estas ordinarias, de orden mayor a 1. Bueno, acá puse un ejemplo típico de este tipo de ecuaciones diferenciales, que es el movimiento, este sistema masa-resorte amortiguado. Es decir, a una masa que está atada a un resorte, se la desplaza de su posición de equilibrio, y tiene además una fuerza viscosa, que se opone al movimiento,
Entonces, bueno, este movimiento bastante complicado de pensar también, se puede hallar la ecuación horaria del movimiento solo resolviendo una ecuación que queda de esta forma. Es decir, poder aprender a resolver este tipo de ecuaciones nos van a resolver el problema de la ecuación horaria de este movimiento, un amortiguado. Bueno, a ver, entonces, ¿qué es una ecuación diferencial lineal de orden n a coeficientes constantes no homogénea? Entonces tiene esta forma, como ya vimos, las constantes a sub i son constantes reales, porque queremos funciones reales, y g de x es una función continua de variable independiente real. Bueno, en principio vamos a resolver la solución vamos a encontrar la solución de la ecuación homogénea. Es decir, dada la ecuación esta completa, o llamada inhomogénea, si g de x es la función nula, entonces nos queda esta función que vamos a llamar ecuación diferencial homogénea. O sea, ecuación diferencial de orden n, lineal a coeficientes constantes, homogénea. Y es a esta la que nos vamos a dedicar a ver cómo encontrar las soluciones. Bueno, para esto en principio hay que ver algunas propiedades que se demuestran, algunas están demostradas en el apunte, otras superan un poco el nivel del curso. Bueno, la primera es el conjunto de soluciones de la ecuación diferencial homogénea forma espacio vectorial, es decir, es un subespacio vectorial del espacio de las funciones reales, n veces derivables. Entonces, sé que tengo que encontrar una base del subespacio vectorial de dimensión n formado por las soluciones de esta ecuación diferencial homogénea. Entonces, si yo encuentro n funciones que son solución de la ecuación diferencial lineal homogénea de grado n, y estas n funciones son Li, entonces la solución general de la ecuación homogénea será una combinación lineal de estas n funciones Li, que forman la base del subespacio vectorial de dimensión n. Bueno, ¿cómo vamos a encontrar estas n funciones que forman la base del subespacio? Bueno, vamos a proponer que la forma de estas funciones es esta, es decir, son del tipo e a la kx para algunos valores de k. Entonces, ¿cómo encontramos los valores de k de manera tal que funciones de este tipo sean efectivamente solución de la ecuación diferencial homogénea? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a expresar esta e a la kx, vamos a buscar su derivada primera, su derivada segunda, y así hasta la derivada enésima, y toda la función y todas sus derivadas las reemplazamos en la ecuación diferencial homogénea, y eso nos lleva a esta ecuación de variable k, que se llama ecuación característica. Es decir, para que se cumpla que esta función y todas sus derivadas sean solución de la ecuación homogénea, debe cumplirse esto que se llama ecuación característica. Entonces vamos a resolver esta ecuación característica y vamos a buscar los valores de k para encontrar las n. Acá, como es una ecuación de orden de grado n, vamos a encontrar n valores de k para encontrar las n funciones que son solución de la ecuación homogénea. Bueno, vamos a ver, según cómo sean las n raíces de esta ecuación característica, vamos a formar la solución general de la ecuación homogénea. En primer caso tenemos la posibilidad de tener n raíces reales y distintas. En este caso, directamente se nos forman n funciones que se demuestran que, bueno, ya sabemos que cada una de ellas es solución de la ecuación diferencial homogénea, porque así encontramos los valores de k, pero además se demuestra que estas n funciones son linealmente independientes.
Por lo tanto, este conjunto determina una base del subespacio solución de la ecuación homogénea, y entonces la solución general de la ecuación diferencial homogénea es una combinación lineal de estas funciones. Bueno, también está el caso en el que haya un par de raíces de la ecuación característica que sean complejas conjugadas. Como los coeficientes de la ecuación son reales, si uno obtiene una raíz compleja, también obtiene su conjugado, ¿no? Entonces, tengo un par, al menos un par, de raíces complejas conjugadas. Entonces vamos a reemplazar las dos funciones solución, que serían exponenciales complejas, por una combinación lineal de estas exponenciales complejas que nos arriban a este par de funciones. Es decir, reemplazamos e a la k1x y e a la k2x por las funciones e a la ax coseno de bx y e a la x seno de bx, donde a es la parte real de la raíz compleja y b es la parte imaginaria de la raíz compleja. Las demás funciones que tienen por las raíces reales quedan como están. Bueno, y por último, si en la ecuación característica se encuentra una raíz con multiplicidad R, y entonces ahí, para poder encontrar una base del conjunto solución o del subespacio vectorial solución de la ecuación diferencial homogénea, lo que hacemos es tomamos, bueno, la función solución e a la kx, dado que k es una raíz, entonces esto es una solución de la ecuación diferencial, pero además se demuestra que también es solución de la ecuación diferencial si multiplicamos a esta función por x cuadrado, y así sucesivamente hasta r menos 1. Todas estas se demuestra que también son solución de la ecuación diferencial y también son todas LI entre sí. Entonces, de esta manera obtengo R funciones LI que son solución de la ecuación diferencial. Más, bueno, las otras, agregándole las otras funciones para los otros valores de K, obtengo todas las n raíces, las n funciones que son base de la ecuación diferencial. Bueno, entonces de este modo logramos conseguir, en todos los casos, una base formada por n soluciones linealmente independientes, lo que nos permite encontrar la solución como combinación lineal de esas funciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo esta ecuación diferencial, homogénea, lineal, de orden 2, y entonces encontramos la ecuación característica, ¿no? K cuadrado más K menos 2 igual a 0, sus raíces son 1 y menos 2, entonces la solución general será C1 por E a la 1, que es la raíz por X, más C2 por E a la menos 2X. Para todo C1, C2 real. Bueno, otro ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial de orden 3, lineal, a coeficientes constantes. Entonces armamos la ecuación característica, k al cubo menos 5k cuadrado más 3k más 9 igual a 0. Buscamos las raíces, y acá hay una raíz simple que es menos 1 y una raíz doble, el 3. Entonces encontramos la solución general. La primer función de la base del subespacio sería e a la menos x, que es la raíz simple. Y luego las otras dos, que serán C2 por e a la 3x más C3x por e a la 3x. Es decir, acá encontramos otra para la raíz de 3, que para la raíz doble, pero multiplicamos por x. Y esta sería la solución general. Bueno, por último veamos este ejemplo, una también ecuación diferencial lineal de orden 3 a coeficientes constantes. Encontramos la ecuación característica, ¿no?
k al cubo menos 2k cuadrado más k menos 2 igual a 0. Cuando buscamos las raíces tengo una raíz real y dos raíces complejas, que tienen parte real 0, parte imaginaria 1, es decir, 0 más menos 1i. Y entonces la solución va a ser C1 por e a la 2x, que es la raíz real, más, por las raíces complejas, será C2 por e a la 0, que es la parte real de la raíz, e a la 0x, que es un 1, no lo pongo, por coseno de 1x, que es la parte imaginaria, más C3 por e a la 0x por seno de x. Y acá encontré para todo, C1, C2, C3, la solución general de esta ecuación diferencial lineal de orden 3 homogénea. Bueno, y ahora empecemos para buscar la solución de las ecuaciones no homogéneas, es decir, las ecuaciones generales, donde g de x es una función continua conocida de la variable independiente x. Yo debo encontrar la función y que cumple esta ecuación diferencial completa. Bueno, para encontrar la solución general de esta ecuación inhomogénea o completa, la voy a armar como ya hicieron en la unidad 1, como todas las soluciones de la ecuación homogénea, más alguna solución particular que cumpla la completa. Es decir, todas las del homogéneo más la solución particular. Eso será la solución general de esta ecuación no homogénea. Para encontrar las soluciones particulares, vamos a ver en esta unidad dos métodos. Uno es el método de los coeficientes indeterminados, que puede emplearse cuando tenemos exponenciales multiplicadas por polinomios. Es decir, que la función g de x, en la parte inhomogénea, esta función de g de x son exponenciales multiplicadas por polinomios, es decir, que tienen la misma forma que la solución de la homogénea. Y el método de variación de parámetros es el otro método que vamos a ver, que este sirve cuando g de x es cualquier función, de cualquier tipo. Bueno, que no es otra cosa que una generalización de lo que ya habíamos visto del método de variación de parámetros en las de primer orden. Bueno, veamos un ejemplo de cada una. Entonces, en principio, tenemos que encontrar la solución general de esta ecuación inhomogénea, ¿no? La derivada segunda de i más i' menos 2i igual a esto que tiene la forma de una polinómica por una exponencial, con lo cual vamos a usar para la solución particular el método de coeficientes indeterminados. Entonces, en principio, bueno, la solución homogénea, la solución de la ecuación homogénea sería esta, ¿no? Ya vemos que ya teníamos la ecuación homogénea esta, sabíamos que las raíces eran 1 y menos 2, entonces por eso nos queda así la solución homogénea, como vimos antes. Y para encontrar alguna solución particular, vamos a hacer el método de los coeficientes indeterminados, que dice, si g de x tiene esta forma, es decir, un polinomio de grado 1, y una exponencial que no es solución de la ecuación homogénea, propongo como solución particular un polinomio también de grado 1, igual que el que tengo en g de x, pero con coeficientes que no conozco, a determinar, indeterminados, de ahí el nombre, por la exponencial que tengo en g de x. Esto es en el caso en que el exponente no sea raíz de la ecuación característica, es decir, esta función no sea una solución de la homogénea. Porque si fuese solución de la homogénea, por ejemplo, si hubiera habido un menos 2, si acá en vez de decir e a la 3x dice e a la menos 2x, entonces como es solución de la homogénea, para resolverlo debería haber multiplicado por una x. Eso lo van a ver en detalle también en el apunte. Sigamos con este ejemplo en el que la solución, la parte exponencial no es solución de la homogénea. Bueno, entonces lo que se hace para resolverlo es
esta es la función solución que propongo, la derivo, derivada primera, derivada segunda, y reemplazo ambas derivadas y la función en la ecuación diferencial. Y esto nos va a llevar a encontrar el valor de los coeficientes A y B. Bueno, yo lo hice, son bastantes cuentas, pero arribamos a que el coeficiente A vale 1 y el coeficiente B vale menos 7 décimos. Entonces la solución particular que propongo, porque hay otras ecuaciones, soluciones particulares, uno tiene que buscar alguna. Bueno, esta que es 1, porque es el valor de A por X, menos 7 décimos por E a la todo por E a la 3X, es una solución particular. Yo les propongo que verifiquen que efectivamente esta función cumple la ecuación diferencial completa. Uno acá quiere resolver la completa, esto es una solución particular de la completa. Pero entonces, la solución general de la inhomogénea será esta solución particular que encontré, más todas las soluciones del homogéneo asociado, que es este que tenemos aquí. Esta sería la solución general. Bueno, por último veamos este ejemplo, que tengo una ecuación diferencial a coeficientes constantes, lineal, de segundo orden, y la g de x no es un tipo como las soluciones de la homogénea, porque es seno de e a la x. Si fuera seno de x, podría ser también, porque también es solución de la homogénea seno de x, también podría usar por, que quizás no lo dijimos antes, por coeficientes indeterminados. Pero acá es seno de e a la x. Por lo tanto, no puedo usar coeficientes indeterminados y voy a usar el método de variación de parámetros. Bueno, en principio la solución de la homogénea, ¿no? Buscábamos las raíces de la ecuación característica, k cuadrado más 3k más 2 igual a 0, sus raíces eran menos 1 y menos 2, y acá me quedaba la ecuación homogénea. Bueno, y para encontrar la solución particular voy a usar el método de variación de parámetros. En principio propongo como solución, igual que hacíamos en la unidad 1, propongo como solución particular esta solución que es como si fuera la ecuación homogénea, pero los parámetros ahora son funciones, por eso varían, variación de los parámetros C1 y C2 en realidad pasan a ser la función C1 de X y la función C2 de X. Entonces la solución particular va a ser esta, una función C1 de X por la solución de la ecuación homogénea, la solución I1 de la homogénea, más una C2 de X por I2 de la homogénea. Bueno, para encontrar estas funciones C1 y C2, vamos a en realidad a encontrar las derivadas de estas dos, luego las integramos y encontramos las funciones, ¿no? Para encontrar estas derivadas, voy a resolver el siguiente sistema lineal. Esto está todo explicado con más detalles en el apunte, ¿no? Entonces, si llamo I de la homogénea 1 y de la homogénea 2 a las dos soluciones de la ecuación diferencial homogénea, se forma este sistema lineal, donde tengo la derivada de la función C1 por I de la homogénea 1 más la derivada de la función C2 por I de la homogénea 2 igual a 0, y la derivada de la función C1 por la derivada ahora de I de la homogénea 1 más derivada de la función C2 por la derivada ahora de la función I2 igual a g de x, es decir, a la parte inhomogénea, ¿no? La función esta independiente, función conocida. ¿Por qué voy a resolver cuáles son las derivadas de C1 y de C2 de esta forma? Lo buscan en el apunte, que está todo muy detalladamente explicado. Pero bueno, esto es un sistema en el cual las únicas incógnitas son estas funciones C1 y C2, o sea, sus derivadas, porque las otras las conozco, ¿no? En nuestro caso, el sistema al que tenemos que resolver para encontrar la derivada de estas funciones C1 y C2 es este, ¿no? C'1 por
e a la menos x, que es y de la homogénea 1, y C'2 por e a la menos 2x, que es la otra homogénea. Y la segunda ecuación es C'1 por la derivada de e a la menos x, o sea, menos e a la menos x, más C'2 por la derivada de e a la menos 2x, es decir, menos 2 por e a la menos 2x, igual a g de x, es decir, seno de e a la x. Bueno, resolvemos por la regla de Cramer este sistema, es decir, C'1 va a ser el cociente de dos determinantes, el determinante del denominador es el browskiano de esas dos funciones, ¿no? De estas dos funciones, y el numerador va a ser un determinante donde se reemplaza la columna que se está despejando por los términos independientes. Bueno, eso también está explicado en el apunte, pero esto nos lleva a despejar, a resolver C'1 de x, que da e a la x por seno de e a la x, que integrando ambos miembros llegamos a esta función C1 de x menos coseno de e a la x. Como dice acá, fíjense que no pusimos a la constante, porque en realidad le dimos valor 0, porque yo no necesito todas las soluciones cuando resuelvo la integral, sino que yo quiero una solución particular. Quiero decir que quiero encontrar una función C1 que me sirva. Bueno, para cualquier valor de la constante me sirve. Tomo 0 porque es el que me resulta más sencillo. Bueno, lo mismo para la segunda función, C'2 de x, me dio esto al resolver por la regla de Cramer, integro y llego a esta función C2, porque por supuesto también le puse 0 a la constante de integración. Bueno, por lo tanto, la solución particular será C1 de x, como está acá, menos coseno de e a la x, por y de la homogénea 1, que es e a la menos x, más C2 de x, que es todo esto que está acá, por y de la homogénea 2, que era e a la menos 2x, y todo esto haciendo las cuentas, porque fíjense que este término e a la x por coseno de e a la x multiplicado por e a la menos 2x, queda e a la menos x coseno de e a la x, que se anula con este menos e a la menos x coseno de x, por lo tanto esto resulta ser menos e a la menos 2x seno de x, ¿no? Se me fue este término con este. Y entonces la solución general será y a la x igual a la solución particular, menos e a la menos 2x seno de x, más la solución de la homogénea, todas las soluciones de la homogénea. Bueno, hasta aquí llegamos, espero que hayan entendido, y cualquier duda nos lo preguntan en el aula virtual.